El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido que el Tribunal Supremo no vulneró los derechos a la libertad de expresión y a unas elecciones libres de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez por dictar su encarcelamiento preventivo por el caso del 1-0 y privarlos de participar en las elecciones catalanas de diciembre de 2017. Así lo firma el tribunal en una resolución en la cual sostiene que las denuncias de los políticos catalanes no son bastante homogéneas para concluir que su prisión preventiva perseguía un objetivo inconfesado hacia ellos, además de insistir que no estaban en la prisión por su ideología. Esta es la primera sentencia del TEDH relacionada con el proceso independentista catalán. Queda pendiente la sentencia sobre las demandas presentadas por los presos políticos contra su condena por sedición que les impuso el Tribunal Supremo. Bueno, hay erratas que hacen imagen de marca. Y acaba de producirse una que me encanta. Ya saben ustedes que don Andrés de Francia, con don Eric Gutiérrez, con don Guillermo Martínez, que ahora está de baja paternal, pues hombre, tienen uno de los mejores programas deportivos por las mañanas en la radio española, Deportes en Libertad. Pero claro, eso imprime carácter y entonces a veces te traiciona el subconsciente. Y acaba de decir don Andrés de Francia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado el recurso que habían presentado estos separatas por el caso del 1-0. No es del 1-0, es del 1 de octubre, don Andrés de Francia. Perdón, lo he leído mal. Perdóneme. No. Porque... Me encanta el error, porque indica que estaba usted pensando en un marcador deportivo. Bueno, pobres separatas, si entran ustedes en los medios separatistas hoy, pues verán que andan así como cabizbajos y meditabundos. Caramba, nos han traicionado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha pegado un palo. Estos habían dicho que, bueno, que las medidas que se habían adoptado contra ellos con carácter cautelar, que eran una persecución ideológica, que esto era intolerable, una vulneración de sus derechos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues les ha dicho que se fume un puro. Yo, si me lo permiten, con esto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, viendo cómo se nombra a sus miembros, viendo cómo pues un Zapatero es capaz de meter ahí a sus tentáculos y como él otros dirigentes progres y tal, pues tampoco aquello le vaya a dar como demasiada validez a las cosas que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero bueno, ya que los separatistas habían elegido jugar en ese campo, pues me alegra que les hayan metido 4 goles así uno detrás de otro. No hubo vulneración a sus derechos y por tanto otra instancia que se les cae. No ganan para sustos los separatistas. Como no ganan para sustos, pues algunos que se dedican a hacer algo que está, pues últimamente parece que bastante de moda, que es las estafas piramidales. Ayer la Guardia Civil detuvo a ese señor que fue el financiador de la campaña de Alvise Pérez. Le detuvo por riesgo de fuga. Dice la Guardia Civil que estafó 260 millones a 3.000 víctimas. Escuchen. La UCO atribuye al empresario Álvaro Romillo, detenido este jueves y que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club. En un comunicado, la Guardia Civil informa del arresto de Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como Crypto Spain, por ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad. Madeira Invest Club empezó a operar a principios de 2023 y se presentaba como un club privado de inversión que ofrecía supuestas oportunidades, inmuebles, vehículos de lujo, yates y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada. Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de artes digitales que el club se comprometía a recomprar. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, sino que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores. Básicamente lo que ponen de manifiesto todos estos casos de estafas de altos vuelos y cuello blanco, pues es que nadie es inmune a que le timen.
Hay gente a la que me le timan pues por desconocimiento, gente a lo mejor pues poco formada y a la que golfos que son desaprensivos pues se dedican a estafarles con esquemas de todo tipo. Pero no son solo las personas poco formadas. Este tipo de estafa de la que hablamos, esto de Crypto Spain, pues no se dirigía precisamente a personas poco formadas. Al revés, se dirigía a personas muy formadas, con mucho dinero y que caen como pardillos en las redes de todo este tipo de desaprensivos. ¿Por qué? Pues caen en las redes porque tenemos ese impulso los seres humanos de la codicia, ¿no? Entonces llega un pringao como este, un jeta, y dice, no, aquí te ofrezco unas rentabilidades que no sé qué, que no sé cuántos, y al final pues hay pardillos que por mucha formación que tengan pues caen en ese tipo de estafa. Estamos hablando de 3.000 víctimas, 260 millones de euros, echen ustedes cuenta. Estamos hablando de que la media que le estafaba a cada víctima era unos 100.000 eurillos. Un poco menos, 90.000 eurillos. Es decir, no hablamos de gente a la que le estafan 3 pesetas porque es gente humilde a la que cogen así por sorpresa, no. Hablamos de gente que tiene dinero en cantidad para invertir y que se dejan embaucar por todo este tipo de jetas. Con esto de las criptos, pues han florecido los jetas con apariencia tecnológica y de cuánto sé yo de esto de financiero y de tecnología y cripto no sé qué, y hay pardillos que caen y que les dan auténticas millonadas, y hay gente haciendo mucho dinero a base de embaucar a otros, y hay gente perdiendo hasta la camisa. Yo no sé, pero vamos, yo recomendaría a la gente que si no entiendes claramente en qué consiste un negocio, no te fíes de las promesas de altísimas rentabilidades, porque por regla general suelen ser una estafa. Ayer, pues como parece ser que se detectó que había riesgo de fuga, pues la Guardia Civil procedió a la detención de este empresario. Bueno, ¿recuerdan ustedes a Rufián diciendo lo de la línea roja, que era que no hubiera financiación ilegal del PSOE? Creo recordar que algún otro socio de Sánchez ha dicho lo mismo. Creo que recordar que incluso Yolanda Díaz. Bueno, pues ya tenemos aquí la línea roja. La Audiencia Nacional acaba de abrir causa penal para analizar las cuentas del Partido Socialista ante la sospecha de que haya dineros ilegales. La Audiencia Nacional ha abierto causa penal dentro del caso Koldo para indagar en los sospechosos pagos en efectivo que se realizaban en el Partido Socialista bajo el concepto de supuestas liquidaciones de gastos. El juez Ismael Moreno no solo indagará en los descuadres detectados por la UCO en esos abonos, sino que también en la procedencia de los fondos que destina el partido a estos reintegros, con especial atención a las donaciones en metálico. Se ha detectado que entre 2017 y 2024 el PSOE retiró hasta 1 millón de euros de su cuenta bancaria para efectuar pagos en metálico, algunos de los cuales procedían de las cuentas de donaciones y otras supuestamente de entregas físicas. Además, el Supremo recordaba que en sus instalaciones 2 empresarios declararon haber entregado elevadas cantidades de efectivo de procedencia ilícita con destino al partido. Se trata del empresario Víctor de Aldama, quien ha reconocido haber pagado comisiones a Ábalos y Koldo por el valor de entre 3 y 4 millones de euros. Bueno, pues se veía venir. Resulta que se ha constatado que hay pagos en metálico a tutiplén en el Partido Socialista. A los demás pues nos persiguen y nos amenazan con las penas del infierno si gastamos más de no sé cuánto en efectivo, y que no puede usted comprarse un chupa-chups pagando con 1 euro, tiene que hacer una transferencia bancaria. Pero ellos, oye, pagaban en efectivo lo que les daba la gana. ¿Qué cosas? Consejos vendo y para mí no tengo.
Pero no solo se ha constatado eso, porque, bueno, si hubiera sido solo eso, pues no habría causa. Pagar en efectivo, pues en teoría se puede. El problema es que esos pagos en efectivo no estaban, algunos de ellos, reflejados en la contabilidad oficial del partido. Vamos, que las cuentas del PSOE analizadas por el Tribunal de Cuentas no reflejan todo ese trasiego infinito de dinero en efectivo que se ha constatado que se producía en la sede del PSOE. Con lo cual, pues primero, las cuentas depositadas ante el Tribunal de Cuentas no son reales. Y segundo, si había pagos en efectivo no declarados, pues entonces evidentemente tiene que haber ingresos en efectivo no declarados. Si no, pues no habría manera de cuadrar las cosas. Por tanto, la sospecha de que hay una financiación ilegal del PSOE es fuerte. Si hay ingresos en efectivo no declarados, pues entonces quiere decir que has estado metiendo dinero que ganabas de alguna forma no explicada. ¿Qué posibilidades habría? Pues hombre, una obvia es la corrupción pura y dura. A cambio de concesiones de tal o de cual cosa, pues tú me das dinerete en efectivo. Tenemos, de hecho, pues testimonio de que eso se produjo. El testimonio de Aldama. Aldama lo ha dicho, a cambio de los contratos que me daban, pues yo les soltaba pasta en efectivo. ¿Y qué pasaba con esa pasta? Pues hombre, que una parte se la quedarían los que estaban empotrados en la trama por parte del Partido Socialista. Pues Cerdán, Ábalos, Koldo. Pero la sospecha es que otra parte de eso iba al partido. ¿Por qué existe esa sospecha? Pues simplemente por lógica. Si el partido consiente que esa actividad se realice de manera impune, pues es porque el partido está sacando tajada. Y además, pues hombre, todos sabemos cómo funcionan los partidos. Llega la campaña electoral, hay que engrasar ciertas voluntades, hay que realizar ciertos gastos, hay una serie de límites que impone la ley. ¿Cómo saltarse esos límites? Bueno, pues pagando en negro. ¿Y de dónde sacas el negro? Pues lo tendrás que sacar vendiendo tus servicios de corrupción. Con lo cual, pues lo lógico es pensar que si a Ábalos, Koldo, Cerdán se les dejaba hacer todo, es porque repartían, porque había algo para el partido. Si se hubieran dedicado a quedarse todo el dinero para sí mismos, pues entonces, antes o después, en el partido habría habido quien dijera, ¿y estos tíos por qué están robando solo para ellos? Con lo cual, pues ya tenemos abierta causa penal en la Audiencia Nacional por parte del juez Ismael Moreno. ¿Qué va a hacer Rufián? Porque dijo que era una línea roja la financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Qué va a decir ahora? No, vamos a esperar a que, en fin, haya auto de procesamiento, por ejemplo. ¿Vas a decir eso, Rufián? ¿Qué va a hacer Yolanda Díaz? También lo mismo. ¿Van a llevar la línea roja un poquito más allá? Pues por supuesto, porque ni Rufián ni Yolanda Díaz tienen donde caerse muertos sin el Partido Socialista en el gobierno. Así que, ¿cómo van a decir que le quitan el apoyo al Partido Socialista? ¿Dónde va a ir Yolanda Díaz que más valga? ¿Qué va a hacer Rufián? ¿Volverse a su tierra? ¿Volverse a Santa Coloma? ¿A hacer qué? ¿De concejal? Tendrá que echar alguno de los que está y tal. Así que, ¿qué harán con la línea roja? Pues no sé, esnifársela, yo qué sé. Bueno, los acuerdos de Abraham, ¿se acuerdan ustedes de eso? No, pues se lo vamos a recordar ahora, porque se acaba de unir a los acuerdos de Abraham otro país musulmán, Kazajistán.
Kazajistán se ha sumado a los acuerdos de Abraham, tratado que busca la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes y musulmanes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho como un comunicado en su red social Truth Social como un avance importante en la construcción de puentes en todo el mundo. En el comunicado, Trump recordó que Kazajistán mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel desde 1992, tras la disolución de la Unión Soviética, y Trump destacó que este paso es un ejemplo de progreso real y felicitó a quienes contribuyen a la paz internacional. La firma sellada por el presidente kazajo revitaliza el tratado como el principal marco de cooperación liderado por Estados Unidos entre Israel y los países árabes y musulmanes. Esta noticia puede parecer un poco menor, ¿verdad? Kazajistán acaba de normalizar plenamente las relaciones con Israel. Y mucha gente dirá, ¿y dónde demonios está Kazajistán? Pero es una noticia que tiene muchísima importancia, una importancia trascendental, porque esta noticia sella la derrota definitiva de Hamás. Si Hamás hizo el 7 de octubre, fue con un único objetivo, que era forzar una respuesta de Israel lo suficientemente contundente como para movilizar a la opinión pública occidental y de los países árabes y dar al traste con todo lo que eran los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son un proceso que inició Donald Trump en su primera legislatura y que llevó a la normalización de relaciones de Israel con algunos países árabes. Y poco antes del ataque del 7 de octubre, pues lo que ya parecía que estaba encarrilado era que Arabia Saudí se sumara a los acuerdos de Abraham. Y para evitar ese proceso, es decir, para evitar la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes, para evitar que se acabara de una vez con un conflicto de décadas, es por lo que Hamás pone en marcha el 7 de octubre. Y efectivamente ha conseguido que durante este tiempo, 2 años, pues todo aquello quedará en suspenso. Y ahora se retoma con un país, pues hombre, que no es el más importante del mundo árabe, Kazajistán, pero, oiga, es un primer país que se suma después del 7 de octubre a los acuerdos de Abraham, que así vuelven a estar en marcha. Así que excelente noticia y felicidades a los kazajos y a los israelíes por normalizar relaciones. Los kazajos son más listos que Pedro Sánchez, así entre ustedes y yo. Bueno, mientras tanto, pues en Estados Unidos se acaba de batir un récord, señores. Ya tenemos nuevo récord Guinness. El cierre del gobierno americano es ya el más largo de la historia. Escuchen. El cierre del gobierno de Estados Unidos se ha convertido en el más largo de la historia tras el fracaso del Senado en su 14º intento de reanudar la financiación federal. El Senado votó 54-44 en contra de invocar la clausura del debate sobre la resolución de continuidad aprobada por la Cámara. El gobierno inició el cierre el 1 de octubre después de que el Senado no aprobara la resolución de continuidad de la Cámara de Representantes que mantendría al gobierno abierto hasta el 21 de noviembre. El récord anterior de cierre más largo era de 35 días que ocurrió durante la primera administración de Trump en 2019. Bueno, el Partido Demócrata está en una posición enormemente delicada. Posición enormemente delicada porque Trump ganó las últimas elecciones presidenciales, porque Trump ha entrado en la Casa Blanca, ahora sí, con el poder en su mano. En su primera legislatura tenía la Casa Blanca, pero no tenía el verdadero poder. Ahora Trump ha entrado con el verdadero poder en su mano, con el cuchillo en ristre, y está dedicándose, para empezar, a cortar todas las fuentes de financiación de los activistas demócratas. Está además efectuando una revolución total en el terreno ideológico, o sea, con cosas como, por ejemplo, llegar y decir: se acabaron las chorradas de que hay aquí 3.465 sexos. Aquí hay 2 sexos como en todas las especies animales, hombre y mujer. Así que todas las cosas fuera.
Ante eso, pues el Partido Demócrata está intentando boicotear la legislatura como puede. Esta vez ya no puede recurrir a lo que recurrió en la primera legislatura de Trump, que es usar a todos sus activistas empotrados en la administración para boicotear la labor de Trump. Esta vez ya no, ya Trump está limpiando la administración, está llenándola de gente dispuesta a seguir la revolución trumpiana y, por tanto, eso queda descartado. ¿Qué otras vías tienen? Hombre, tienen la vía de la violencia en las calles y un poquito la están intentando utilizar, pero ahí a Trump no le tiembla la mano. Que llega un tío encapuchado y se pone a agredir a un policía que está deteniendo a un delincuente que es un inmigrante ilegal. Bueno, pues el delincuente y el tío encapuchado pa'l trullo. Y además vamos a ver quién financia a este tío encapuchado y vamos a cortarle las fuentes de financiación. Y oiga, pues los conatos de violencia que hay en Estados Unidos pues van a menos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes esa campaña infame contra Elon Musk con atentados terroristas contra concesionarios de Tesla y esas cosas? Bueno, pues esa campaña ha llevado a unas cuantas docenas de perturbados a cárceles del condado más próximo a su localidad. Y ya está. ¿Que alguien intenta recurrir a la violencia en un régimen democrático? Pues se le aplica la ley y que pase el siguiente. ¿Qué más le queda al Partido Demócrata para boicotear a Trump? Sus terminales judiciales, y lo está intentando por todos los medios. Hace Trump algo y un juez en Wisconsin dice: paralizo esto. Se pone uno a ver quién es ese juez. Ah, vaya hombre, fue nombrado por Obama, fue nombrado por Biden. Todos esos activistas, que no jueces, que ha metido en la justicia el Partido Demócrata, pues están ultramovilizados. ¿Qué está haciendo Trump ante eso? Pues muy sencillo, dar la batalla judicial. Entonces, que un juez me paraliza no sé qué, recurro. Y entonces resulta que un juez federal pues coge y le quita la razón y me da la razón a mí, a Trump. Así que sigo adelante con lo que quería hacer. O llega un juez federal o un tribunal federal de apelación y dice: pues tiene razón el juez que ha paralizado esto. Así, bueno, pues vale, recurro al Tribunal Supremo. Y a veces gana y a veces pierde. Ayer, por ejemplo, pues ganó temporalmente en una cosa que era el tema trans. Trump dijo: se acabaron las tonterías, solo hay dos sexos, hombre y mujer, y a partir de ahora los pasaportes americanos tendrán que expresar claramente si uno es un hombre o es una mujer. Y se acabaron las chorradas. Entonces un juez federal intentó paralizar eso. Trump recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer, en una decisión, le dio temporalmente la razón a Trump y dijo: no, esto nada de paralizar temporalmente la emisión de pasaportes hombre-mujer. Se admite que Trump continúe emitiéndolos y mientras tanto pues vamos a analizar el caso y ya emitiremos una resolución definitiva cuando sea, pero de momento no hay bloqueo de la decisión de Trump. Bueno, eso es una victoria importante. Hay en estos momentos una discusión en el Tribunal Supremo con respecto a otro tema bastante crucial para Trump, que es el de los aranceles. Dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay división en cuanto a si autorizar o no autorizar esto de que Trump fije los aranceles como le dé la gana sin permiso del Congreso. Bueno, pues el Tribunal Supremo dictará una cosa u otra y Trump pues lo aceptará, porque en contra de la propaganda demócrata, pues Trump es un señor que se atiene a las reglas democráticas y si el Tribunal Supremo dice algo, pues se lo come como tiene que ser. Bueno, así que en el terreno judicial tampoco está logrando el Partido Demócrata paralizar la agenda legislativa de Trump, con lo cual, la agenda legislativa y ejecutiva, con lo cual, ¿qué más les queda? Pues, por ejemplo, boicotear los presupuestos, que es lo que está pasando con esto del cierre del gobierno. Y ya estamos en el cierre más largo de la historia, 30 y pico días que lleva el gobierno de los Estados Unidos cerrado, con lo cual los funcionarios, muchos funcionarios, porque hay unos, llamemos, servicios mínimos, pues están en su casa sin cobrar. Y también controladores aéreos. Y también se han paralizado los programas de entrega de lo que podríamos asimilar al salario mínimo interprofesional o ayuda social. Bueno, ahí están los demócratas intentando, como sea, poner palos en la rueda. Al final, pues eso tendrá su efecto en la opinión pública y no parece
que vaya a ser malo para Trump, porque la opinión pública responsabiliza mayoritariamente a los demócratas. Un último apunte. En estos momentos el Partido Demócrata está abocado, bueno, aparte de que está en mínimos su tasa de aprobación, pues está abocado a una radicalización cada vez mayor. Y lo comentaba yo ayer en estos micrófonos. La victoria de Mamdani, este alcalde socialista musulmán en Nueva York, es una noticia excelente para Trump, porque a corto plazo hace que salga reforzada el ala más radical del Partido Demócrata, lo cual disminuye sus posibilidades electorales. Y a medio plazo, Nueva York va a ser un escaparate maravilloso de lo que pasa cuando pones a un socialista musulmán a regir una ciudad con planteamientos del estilo de vamos a reducir la cantidad de dinero que dedicamos a labores de policía. Mucha suerte a los neoyorquinos, porque la van a necesitar. Hace un par de décadas Nueva York era un estercolero lleno de crimen. Algunos alcaldes con un poquito de mano dura lograron corregir eso, y ahora otra vez va a volver a ser un estercolero lleno de crimen.